Hola, bienvenidos al curso de Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 8, amplificadores operacionales con diodos. En esta clase vamos a analizar cómo los diodos modifican la operación del amplificador operacional, en particular cuando estos se hallan en el lazo de realimentación del amplificador operacional, es decir, en los circuitos que ustedes pueden ver acá arriba. Para incorporar el análisis del diodo dentro de las ecuaciones del amplificador operacional necesitamos modelarlo. Para modelar este diodo vamos a considerar dos condiciones de operación. Una cuando está bloqueado, en el cual la corriente es cero, y otra en que está en conducción, donde consideramos que el voltaje en los terminales del diodo es constante y este voltaje depende del material del diodo. En el caso del silicio 0,7, en el caso del germanio 0,3 volts. Entonces vamos a analizar primero este circuito en donde el diodo está conectado apuntando hacia el voltaje de salida. Todos los circuitos que trabajemos con diodos van a tener dos estados de conmutación, dependiendo si es que el diodo está conduciendo o bloqueando, y eso usualmente depende del voltaje de entrada. En este caso vamos a considerar primero el voltaje de entrada positivo. En este estado tenemos entonces una corriente circulando por IA, tenemos una corriente circulando por IF, por lo tanto un voltaje acá en estos terminales, y el diodo se polariza. Al polarizarse el diodo se transforma en una fuente de voltaje. Las ecuaciones acá nos indican que la corriente IA tiene que ser igual a la corriente IF. Si calculamos la corriente IA va a ser Bin dividido por la resistencia RA. ¿Por qué? Porque el punto negativo tiene un cortocircuito virtual con respecto a tierra. En el caso de la corriente IF, entonces corresponde a una corriente dada por el voltaje, la diferencia de voltaje en la resistencia corresponde al voltaje de salida más el voltaje BD, y esos dos voltajes entonces permiten que circule una corriente en RF. Al plantear las ecuaciones y resolver para el voltaje de salida, podemos ver que el voltaje de salida en esta condición, ¿cierto?, con voltaje de entrada mayor a 0, se transforma en un amplificador inversor, pero tiene además la resta del voltaje del diodo. En el otro caso, cuando tenemos un voltaje negativo, tenemos que acá hay un voltaje negativo, por lo tanto hay un voltaje negativo en los terminales del diodo, la corriente tiende a circular en sentido contrario, y como el diodo no permite circular corriente en sentido contrario, el diodo se bloquea. En esa condición, el voltaje de salida queda desconectado del voltaje de entrada y ahora no tenemos alimentación negativa. El voltaje, las dos resistencias, no hay corriente circulando a través de ellas porque está abierto el circuito, y por lo tanto podemos considerar que la corriente que circula tanto en IA por IF es cero. Si planteamos las ecuaciones nos queda la corriente entonces IA es igual a IF es igual a 0, y el voltaje de salida es simplemente la ganancia del amplificador operacional por la diferencia entre el voltaje más y el voltaje menos. En este caso el voltaje más es tierra y el voltaje menos corresponde al voltaje Bin. Como no hay caída de tensión en RA, es el mismo voltaje de entrada. Eso quiere decir que el voltaje de salida sería menos la ganancia por el voltaje Bin. Como estamos considerando un Bin negativo, este valor es muy alto y por las condiciones físicas del amplificador operacional se va entonces la salida a saturar a VCC. Y por lo tanto, en esta condición, si el Bin es menor a 0, el voltaje de salida se satura a más VCC. Si consideramos entonces las dos condiciones, tenemos que el voltaje de salida está dado por las siguientes expresiones. Un amplificador operacional menos VD si el voltaje de entrada es mayor a 0 y más VCC si el voltaje de entrada es menor a 0. Son dos condiciones de operación que nos permite en una de ellas amplificar el voltaje de entrada si es que este es positivo, y el valor de discriminación entre un estado y el otro depende completamente de Bin y si este es mayor o menor a 0. O sea, el límite, el valor de discriminación es con Bin igual a 0. Ahora podemos calcular un punto adicional, que es el punto A, el que está entre la resistencia RF y el diodo. Si calculamos el voltaje en ese punto A, corresponde al voltaje de salida más la caída de tensión en el diodo cuando este diodo conduce, ¿cierto? Por lo tanto, como
tenemos un más VD y acá tenemos un menos VD en el voltaje de salida, nos queda que es solamente la amplificación del voltaje de entrada en forma negativa. En el otro caso, cuando el diodo está bloqueado, sabemos que este punto está abierto, por lo tanto el punto A está conectado directamente al voltaje de entrada. Y efectivamente aquí está expresado de esa forma. En el caso contrario, si es que tenemos el diodo en el otro circuito, cuando tenemos el diodo conectado apuntando hacia el pin inversor, podemos entonces establecer que también hay dos estados de operación, dependiendo si el voltaje de entrada es positivo o negativo. Si repetimos el mismo análisis que hicimos para el circuito anterior, vamos a llegar a lo siguiente para el voltaje de salida. Cuando el voltaje de entrada es positivo, el voltaje de salida se satura a menos VCC. Pero, en caso contrario, si el voltaje de entrada es negativo, esta vez si este es negativo, entonces el diodo conduce. Y al conducir el diodo, el voltaje se genera entonces una amplificación del voltaje de entrada más un voltaje del diodo. En este caso también podemos calcular el punto intermedio, que esta vez le llamamos V. En este punto V, entonces podemos calcular que cuando el diodo está bloqueado, es decir, con Vin mayor a 0, este punto corresponde a Vin, mientras que cuando el diodo conduce, cuando el Vin es menor a 0, este punto tiene la amplificación del voltaje de entrada. Aquí pueden notar que los dos circuitos, el circuito con el diodo hacia el voltaje de salida y el circuito con el diodo hacia el voltaje del inversor, tienen una operación complementaria. Es decir, uno bloquea cuando el voltaje de entrada es mayor a 0, mientras que el otro conduce y viceversa. Ahora, lo interesante está notar cuando nosotros podemos combinar estos dos circuitos. Y eso lo podemos hacer utilizando un solo amplificador operacional con la figura que ustedes ven en esta slide. Aquí pueden ver entonces el voltaje de entrada, la resistencia RA que conecta con el pin inversor y luego dos realimentaciones. Las dos son realimentaciones negativas, ya no se confundan acá. La primera realimentación va con el punto A, ¿cierto? Con un diodo conectado hacia B0 a través de un RF, mientras que la otra realimentación también es negativa, va con un diodo conectado hacia el pin inversor. El punto positivo se conecta directamente a tierra. Entonces ¿y por qué se puede implementar estos dos con un solo amplificador operacional? Porque la operación de ambos diodos es complementaria, es decir, cuando el voltaje de el Vin es positivo, uno de estos diodos va a conducir, el otro va a bloquear, por lo tanto el circuito se va a realimentar en forma negativa por uno de estos caminos, mientras que si el voltaje de entrada es negativo, se va a realimentar por el otro. Y el complementario se va a bloquear, por lo tanto va a quedar abierto. Analicemos esos dos casos. Supongamos un voltaje de entrada positivo. Si el voltaje de entrada es positivo, entonces el diodo de arriba, el que estaba asociado al punto A, va a conducir y se va a transformar en una fuente de tensión y por lo tanto el lazo de realimentación va a estar cerrado por arriba. El otro lazo, el que conduce IFB, se abre porque este diodo bloquea. Por lo tanto no hay corriente en este lazo. Podemos entonces encontrar el voltaje VA como el voltaje que existe cuando sucede esta realimentación y habíamos calculado anteriormente que era menos RF partido por RA por el voltaje de entrada. Fíjense que acá no depende de los voltajes del diodo, solamente depende del voltaje de entrada. Por otro lado, el voltaje VB es 0. ¿Por qué es 0? Porque como tenemos realimentación negativa, este punto existe la condición de cortocircuito virtual. Por lo tanto, el pin inversor tiende a ser el mismo voltaje del pin no inversor y por lo tanto es 0. En el caso del voltaje de entrada negativo tenemos lo siguiente. Tenemos que en este caso el diodo superior, el diodo asociado al punto A, está bloqueado. Por lo tanto, todo este circuito se hace 0. El IFA es 0. Y el amplificador operacional tiene realimentación negativa a través del circuito de la corriente IFB asociado al diodo B. En este caso, este diodo conduce, por lo tanto tenemos la fuente de tensión conectada en este sentido y podemos calcular los voltajes A y B de la siguiente forma. El voltaje BA es 0, por la misma razón que vimos anteriormente,
mientras que el voltaje V es la amplificación del voltaje de entrada. Fíjese que en los voltajes, el pin inversor siempre se mantiene en cero, porque en los dos casos tenemos que hay realimentación negativa. Ahora, combinemos estos dos estados, es decir, tenemos el voltaje A, que está dado por esta expresión de acá, el voltaje VA es menos RF partido RA por Vin y 0 en el otro caso, si es que el voltaje negativo o positivo, y en el voltaje VB tenemos el caso complementario, es 0 si el voltaje Vin es positivo y menos RF partido por RA por Vin si el voltaje Vin es negativo. Entonces calculemos lo siguiente, calculemos el voltaje VB menos el voltaje VA. Cuando el voltaje Vin es positivo, entonces nos quedaría 0 menos RF partido por RA por Vin, lo cual nos da RF partido por RA por Vin positivo. Luego, en el estado negativo, tenemos que es BB menos BA, pero BA es 0, por lo tanto queda directamente BB, que es menos RF partido por RA por Vin, si Vin es menor a 0. Ahora fíjense bien qué significa esta resta. En esta resta tenemos una ganancia multiplicado por Vin si Vin es positivo. Por lo tanto, este voltaje es siempre positivo, este término es siempre positivo, porque las resistencias son positivas y el voltaje Vin es positivo. Pero si el Vin es negativo, que sería el segundo caso, tenemos la misma expresión, pero esta vez multiplicado por menos. Por lo tanto, esta expresión también es positiva. ¿Cómo podemos escribir esta expresión en una forma más simple? Dándonos cuenta de que la diferencia de voltajes corresponde al voltaje de entrada rectificado y con la amplificación de RF partido por RA. Por lo tanto, el voltaje VB menos VA es RF partido por RA por el valor absoluto de Vin. Y aquí podemos ver que usando estos diodos que analizamos anteriormente, que cambiaban la forma de operación del amplificador operacional, podemos llegar a un rectificador de onda completa. Es decir, un rectificador que nos permite encontrar entre estos puntos en la diferencia entre estos dos puntos el valor absoluto del voltaje de entrada. ¿Cómo calculamos entonces en un solo valor, en un solo voltaje, la diferencia entre estos dos puntos? Utilizando un amplificador diferencial. Podemos utilizar un amplificador simple como este que se muestra acá, en donde tenemos la resistencia de R1 y la resistencia de R2 conectadas en la configuración de un amplificador diferencial simple, y por lo tanto el voltaje de salida correspondería al mismo voltaje que ya habíamos calculado para la primera parte, que es RF partido por RA por el valor absoluto de Vin, por la ganancia que adiciona este circuito, que es R2 partido por R1. Este circuito resultante es un amplificador de onda completa, o podemos también llamarlo función valor absoluto. Es decir, si el voltaje de entrada es positivo, se ve reflejado en el voltaje de salida. Si el voltaje de entrada es negativo, el inverso de ese voltaje se ve reflejado en el voltaje de salida. Bueno, ustedes pueden decir, ¿yo puedo hacer eso con un rectificador de diodos? Sí, pero tiene ciertas diferencias muy importantes. Por ejemplo, este circuito permite amplificación. Es decir, si yo tengo un voltaje de entrada de una cierta amplitud, mi voltaje de salida lo puedo amplificar o atenuar dependiendo de las resistencias que yo elija. Y segundo, no se ve afectado por la caída de tensión del diodo, porque recuerden que los puntos A y B los estamos midiendo justo antes de la caída de tensión del diodo, por lo tanto no se ven afectados por ese voltaje. Eso es muy importante cuando queremos rectificar voltajes muy pequeñitos. Imaginen que quieren rectificar un voltaje con un valor peak de 0,5 usando diodos de silicio. No van a ver nada a la salida del puente de diodos, porque la caída necesita más de 0,7 para poder polarizarse. En cambio, en este caso, ustedes pueden rectificar voltajes tan pequeños como quieran, porque recuerden que no se ve afectado por el diodo. Ahora, ¿qué problema tiene? A diferencia de un rectificador de diodos, este circuito no permite entregar mucha corriente, porque la corriente límite de salida está dada por la corriente del amplificador operacional. Pero no es un problema muy relevante en este sentido, porque usualmente se ocupa dentro de circuitos de señal, no en circuitos de potencia.
Y el otro problema que tiene es que, si recuerdan, el amplificador diferencial eh, consume corriente desde el punto en donde está midiendo. En este caso, habría una corriente circulando por R1 superior y otra corriente distinta circulando por R1 inferior. Y estas corrientes entonces perturbarían la operación del circuito original. Es por eso que se prefiere utilizar un amplificador de instrumentación, como este que ustedes ven en la figura, en donde la medición entre el punto A y B se hace con los amplificadores de instrumentación de entrada, ¿cierto? Por lo tanto, no hay corriente circulando hacia el circuito amplificador, el diferencial, y eso significa que no se perturba la operación del rectificador, eh, del circuito rectificador. Eh, y bueno, en este caso tenemos el voltaje de salida. La primera etapa se mantiene igual, ¿cierto? RF partido por RA por el valor absoluto de Bin. Y la segunda etapa, que es el amplificador de instrumentación, entonces agrega la ganancia del amplificador de instrumentación, que es la que ustedes ven acá y la que vimos hace un par de clases atrás. De esta forma pueden generar un rectificador de onda completa para voltajes de entrada que pueden ser del valor que ustedes quieran. Bien, con eso entonces vimos cómo podíamos analizar los diodos en los circuitos de operacionales cuando están en el lazo de realimentación y a partir de ese análisis poder generar entonces un rectificador de onda completa o una función valor absoluto que nos va a ser útil para lograr identificar ciertas variables cuando veamos más en los proyectos que veamos más adelante. Con esto terminamos la clase. Muchas gracias.